يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي مولاي يا نبي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على Muhammad وآل Muhammad وعجل فرج. Continuamos con otra clase sobre Muhammad en la Biblia. Salawatullah wa salamu alayhi wa alihi wa sallam. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia. La última clase hemos hablado de una aleya, o mejor dicho, un versículo de la Biblia que es bastante, podemos decir, cuestionable, o el tema de conflicto entre los musulmanes, entre los cristianos y entre los judíos. El tema es que nosotros en Génesis 17:20 leemos lo que nosotros podemos llamarlo la profecía sobre profeta Ismael. La bendición del profeta Ismael, y habla de los 12 príncipes. Bueno, hemos explicado varios asuntos en este tema, y hemos llegado a que el significado de una palabra que para todos nosotros es importante es una palabra que aquí tenemos bimadmat, que generalmente lo han traducido: Dios le va a dar a profeta Ismael mucha bendición, mucha generación, punto, chao. Prácticamente ya no queremos escuchar más de Ismael. Después, un poco más adelante, otra vez habla de hijos de Ismael y dice, nombra unos nombres raros que nunca más en la historia van a ser escuchados estos nombres. Y dice, esos son los príncipes, los 12 príncipes descendientes de Ismael. Eso está en Génesis 25:13. Bueno, entonces nosotros vamos a estudiar los léxicos. Hemos dicho que los léxicos pueden tener su significado en hebreo, pero después en las traducciones han perdido los significados. Entonces hemos estudiado cada letra, cada palabra, y hemos llegado al significado de la palabra bimadmat. ¿Qué significa bimadmat? Ellos han traducido la palabra bimadmat, hemos dicho, esa palabra que nosotros hemos llegado a la explicación qué significa bimadmat respecto del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ellos en la explicación solo lo tradujeron como abundante, mucho, muchísimo, no más. Pero hemos dicho, vamos a ver otros significados de la palabra o usos de la palabra bimadmat, ¿no? Y hemos adelantado hasta llegar qué significa exactamente bimadmat. Hemos llegado a la palabra bi, hemos dicho que bi significa en, por, ¿sí? Entonces, hemos llegado a la palabra meod, hemos dicho mad no es mad, meod va a ser. ¿Y qué es meod? ¿Sí? Bi meod. Y entonces hemos dicho, ellos pusieron dos palabras. Meod, lo pusieron dos palabras. Y hemos dicho, puede ser que eso sea una sola palabra, que es meod. Y usted sabe que en idioma hebrea, como en idioma árabe, cada letra representa un número. Entonces, el conjunto de los números de una palabra, que es por ejemplo, met tiene un número, 1, 2, 3, 4, 5, así, hasta tiene, después va a ser 10, 20, 30, hasta 100. Entonces se van a juntar. La palabra meod equivale al orden numérico igual a la palabra Muhammad. Eso es interesante, que después lo dice. Quiere decir,
El orden numérico de la palabra, que es decir, lo juntas, los números de cada letra, vale lo mismo. Eso puede ser que habla de un misterio y tal vez dejaron una señal. Eso no sabemos más, entonces no vamos a entrar más en profundidad. Porque todo lo que vamos a hablar, estamos hablando de las supersticiones o vamos a hablar de suposiciones nuestras. ¿Sí? Entonces, es rechazo. Alguien dice, eso lo rechaza. Bueno, vamos a hablar lo que sea sólido y que sea como argumentos. Entonces hemos dicho, como una persona quiere estudiar Biblia, vamos a ver qué significado tiene meod, meod. Bueno, lo vamos a entrar en la Biblia, buscando la palabra. Meod, ¿qué significa? Meod lo dice es adjetivo. Meod significa mucho, abundante, ¿no? Entonces hemos dicho, vamos a ver meod. La palabra es meod o es otra cosa. Pero meod no es una palabra. Entonces ellos lo separaron. Meod, lo separaron. Entonces dijeron otra vez, eso significa el mismo meod. Lo separaron la palabra, ¿no? Muy bien. Entonces ya hemos ido a significado de meod. ¿Dónde tenemos meod en la Biblia? Hemos visto en 6 lugares tenemos palabra meod. Entonces vamos a ver qué significa meod en estos. ¿Cómo lo podemos traducir? Nosotros como musulmanes decimos, mira, meod significa Muhammad. Y lo vamos a, en las explicaciones, en las traducciones ya lo vamos a buscar. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenemos meod, dice meod. Mucho, mucho. Ellos dicen eso significa mucho, mucho. ¿Sí? Pero, ¿por qué siempre dice meod? Por meod, por Muhammad. Porque la Biblia en 6 veces que nombra meod, siempre dice por él. Tal vez está hablando de una persona. Por alguien. Dios está haciendo algo. Entonces, hemos ido a buscar significado en la clase anterior. Hemos visto y hemos estudiado 6 casos que cuando Dios habla dice meod, está bendiciendo a alguien o a algún lugar. Por alguien Dios está bendiciendo. Lo que era Génesis, que era nuestro caso, entonces, te haré fecundo por Muhammad. En gran manera lo tradujeron. Meod. Por Muhammad te haré fecundo. ¿Lo ves? La traducción no tiene problema y está bien claro. Vamos a ver otros casos. Hemos dicho el número 3, igual. Vamos a ver en la Biblia, Génesis 17, 20. Meod. En Génesis 17, 2, igual cuando Dios está hablando al profeta Abraham, ¿sí? Que habla de la bendición de Abraham. Mira, en Éxodo también, eso era 3. Eso era 4. Génesis 17, 2 y Éxodo. Vamos a ver en Éxodo cuando habla el profeta Moisés. Igual tenemos la palabra meod. Éxodo 1, 7. Es el cuarto caso. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos. Meod. Por Muhammad. Interesante, ¿no? La bendición que Dios está dando a los hijos de Israel es a través de Muhammad. Ellos dicen en gran manera. Meod. Vamos al siguiente. Las palabras, la verdad, durante la historia han sido tan cambiado. Número 15. Número 5. Génesis 17, 2. Que Dios habla al profeta Abraham. El 5 es Ezequiel 9:9. ¿Sí? Habla de la bendición. ¿A dónde? Mira. Entonces me dijo, Ezequiel 9:9. Capítulo 9, versículo 9. La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es grande en extremo. La tierra está llena de sangre. Y la ciudad está llena de perversión, porque dicen, el Señor ha abandonado la tierra, el Señor nada ve. ¿Qué está pasando ahí? Ellos están recibiendo la maldición. En
otro versículo vamos a ver que los hijos de Israel están recibiendo la bendición. En anterior estaban recibiendo la bendición. Ellos dicen, Dios nos ha abandonado. ¿Por qué ellos piensan que Dios les ha abandonado? ¿Solo por la destrucción del templo? No. El tema es que era una discusión muy fuerte entre ellos. El último profeta, ¿de quién será? Ellos decían, necesariamente debe ser de nosotros, porque Dios no puede abandonarnos. Mira la palabra, Dios no puede abandonarnos. Entonces todo ese problema, conflicto, dice, por meod están en conflicto. Esta interpretación que nosotros estamos dando, esto para un cristiano, para un judío no sirve, hermanos, ojo. Esto solo nos ayuda a entender mejor el texto. Porque el argumento principal no era porque la palabra dice meod y meod es Muhammad, entonces esta profecía es hablando del profeta Ismael. No, el argumento principal no era esto. Esto podemos decir, estamos buscando señales ahora. No son argumentos, son señales que nos acercan a entender mejor el texto. Volvamos, el argumento ¿cuál era? No olvidemos el tema. Ojo, van a decir, esa señal lo rechazamos y punto, el argumento es falso. No, el argumento era esto. Si Dios ha bendecido a Ismael y ha bendecido a Isaac, esa bendición funcionó en descendientes de Isaac y salieron profetas. La pregunta es, esa bendición que lo vemos bien claro en Génesis 17:20, ¿cómo ha funcionado en descendientes de Ismael? Si en descendientes de Isaac ha dado profetas esa bendición de Dios, entonces la misma bendición debe dar profetas en descendientes de Ismael. Si ahí tenemos miles de profetas, ahí debemos tener alguien tan importante o algunos profetas de tanta importancia. Si vamos a preguntar a los hermanos cristianos judíos, por favor, presente a mí un profeta de importancia que valga la pena. Ahí usted va a ver en descendientes de Isaac profetas mundiales como Moisés, como Jesús, como muchos, ¿sí? Como Jacob, como José, tan reconocido. Y yo te pregunto, en el descendiente de Ismael, ¿qué pasó? Dios, ¿dónde está tu bendición? Y el único y el más importante profeta reconocido mundialmente es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces tú tienes que aceptar, si esa bendición llegó a Isaac y ya tiene hijos que son profetas, debe aceptar que esa bendición en Ismael ha funcionado y debe tener un profeta que por todo el mundo es reconocido, es Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punto. Y habla de 12 príncipes. Y históricamente vamos a ver 12 príncipes son los 12 imames. Eso es el argumento. Ese es el argumento sólido que no pueden anularlo. Adelante. ¿Cómo lo vas a responder? Ellos, la única respuesta que pueden dar es que bueno, la bendición ha funcionado en número, no en calidad. Quiere decir, el profeta Ismael ha tenido numerosos hijos incrédulos. Yo te he dicho, mira hijo, mira hermano, si tú vas a tener 10 hijos, que 5 son narcotraficantes, 2 son prostitutas, y uno es asesino, y uno es presidente de un país latino que está robando, por ejemplo. ¿Eso es la bendición de Dios? Y usted dice, Dios solo me ha dado la maldición. ¿Entiende? Usted lo considera una maldición. ¿Por qué? Porque dice, uno está robando a un pueblo entero, eso es lo peor. Que un ladrón que venga por el día y roba descaradamente es peor. Un ladrón que escondidamente viene a robar por la noche es mucho mejor porque tiene algo de repudor. ¿No? Pero lo que por el día viene y lleva algún título, por eso está robando o vendiendo a un pueblo entero, eso la verdad es una sinvergüenza que ya lo es, eso es peor. Y usted no diría eso es la bendición de Dios, eso es la maldición de por qué todo el mundo viendo estos incrédulos te mandan maldiciones. Maldito sea tu papá que te dio algo, ¿sí? Maldito sea tu mamá que te hizo tan hijo, ¿no? Todo el mundo lo diría tal cosa. Entonces, eso no es la bendición de Dios. Bendición de Dios significa traer el camino de Dios a la tierra. El camino de Dios significa el camino de la espiritualidad. No significa que ya voy a tener 20 hijos, uno peor que otro. No. Entonces hemos dicho, eso es rechazable. Querido hermano, yo he dicho, yo estudiaba con un señor rabino iraní. Cuando me respondió, me dijo esto, no más. Dijo, mira, eso funciona en cantidad, no en calidad. Como un rebaño de corderos. Tú vas a tener un rebaño de perritos. Porque la Biblia dice en Mateo, cuando habla de los no judíos, ¿qué dice?
perritos, perrillos, perritos, hijos de perros y perras. ¿Lo ves? Volviendo al tema, vamos a ver. Entonces, hemos dicho, buscamos señales. ¿Cómo puede significar la palabra que hemos dicho ellos lo han traducido en gran manera? Que en hebreo es be meod meod. Ellos dicen, la palabra meod 2 veces ha sido mencionado. Pero hemos dicho, nunca tenemos en la Biblia meod meod, así sencillo, no. Siempre tiene be meod meod. Y cuando vamos a ver be, ¿qué significa? Dice por, en, a través de. A través de mucho, mucho le he bendecido. No tiene significado. Entonces debemos ir a buscarlo mejor. ¿Qué significa la palabra meod meod? Ya, están bien claros, ya, se ubicaron, ¿no? ¿Dónde estamos? Entonces hemos dicho, vamos a ver qué dice. Cuando los hijos de Israel reciben la bendición, mira lo que hemos leído. En Éxodo 1:7 dice, a través de meod, meod. Por meod, meod han recibido la bendición. Y van a ser, Dios multiplicar a los hijos de Israel y llegarán a ser poderosos por meod, meod, por Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando habla de la maldición de los hijos de Israel, ellos dicen, Dios nos ha abandonado. ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es el problema que tienen? ¿Por qué dices que Dios te ha abandonado? Porque Dios está eligiendo el último profeta que no sea de nosotros. ¿Por quién? Por meod, meod. Por odio que tenemos hacia meod, meod. Porque nosotros estamos rechazando meod, no, recibimos la sangre, recibimos maldición, recibimos todo. Mira, entonces me dijo, la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es por meod, meod. La tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversión. Porque dicen, el Señor abandonó. Y esto que están diciendo es falso. Dios no te ha abandonado. Dios está bendiciendo a ustedes si aceptan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si los judíos de Medina aceptarían al profeta Muhammad, se pondrían en primera fila de los creyentes. Y eran sabios, sabían leer, sabían enseñar. Podrían convertirse en los primeros difusores del Islam. Hasta hoy en día podrían tener durante la historia sus nombres marcados en la historia. Pero no lo hicieron. No lo hicieron por envidia, por ambición, por no sé, por racismo que tenían. El problema sanguinaria, es decir, por el tema de la sangre. Vamos a ver el último caso, que Ezequiel 16:13. Anterior era Ezequiel 9:9, ahora es Ezequiel 16:13, que también tenemos la palabra bi meod meod. Es el sexto caso que la Biblia habla de bi meod meod. ¿Cuál es el significado de bi meod meod? Estaban adornadas con oro y plata. Habla de la bendición y la belleza de Jerusalén. Y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flores de harina, miel y aceite. Eran hermosas. Eras hermosa. Está hablando de Jerusalén. Jerusalén, la hermosa por meod de meod. Ellos lo tradujeron en extremo. ¿Por qué no pueden traducir por mucho, mucho? La traducción literal es por mucho, mucho. Entonces todo el mundo se daría cuenta, aquí han hecho su maldad. En extremo, quítalo. La palabra es be meod meod. Por mucho, mucho. No tiene significado. Eras llena de bendición. Hermosa quiere decir, llena de bendición. ¿Por quién? Por Muhammad. Quiere decir, mientras tanto los judíos eran creyentes en el profeta Muhammad, recibían la bendición de Dios. Pero en cuando llegó el profeta Jesús y los fariseos fanáticos lo rechazaron, la maldición cayó. Bien claro. Incluso la historia lo dice. Incluso, eso no es asunto solamente de la fe, sino como una persona que estudia la historia va a entender que el profeta Jesús, cuando llegó y les invitó hacia la última profecía, que es el último profeta de Dios, lo rechazaron, recibieron la maldición. Entonces, justo después de eso viene la destrucción del templo. Eso es interesante. Bueno, entonces el tema de bi meod meod yo creo que está bien claro, solo falta el estudio. Usted ve que habla de orígenes de Jerusalén, habla de la bendición de Jerusalén. La bendición de Jerusalén es a través de creer en el profeta Muhammad y la bendición es a través de profeta. Bueno, ahora
Esa palabra de bi, mi'ut, ya lo dejamos. Cada uno por su conciencia lo va a estudiar y lo va a juzgar. Si tú aceptarías la versión que ellos están presentando, que eso significa por mucho, mucho, la verdad, tu hijo dice, papá, quiero eso, por mucho, mucho. Papá, dame esto, por mucho, mucho. Dice, ¿eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿No? Lo llevas a un psicólogo. Y un texto sagrado, ¿tú aceptarías decir así, hablar así, por mucho, mucho? No, ese meod no es. Incluso nosotros tenemos una cosa más, queridos hermanos. Tú dices, meod, ¿qué tiene que ver con Muhammad? Yo te digo, mira, ahora, la palabra Muhammad, cuando viene en otra lengua, lo van a traducir mal. Por ejemplo, ahora, Muhammad, ¿cómo lo pronuncian en español? Mahoma. Meod, Mahoma. Mira, interesante, ¿no? Y los sabios, escucha esa palabra. Entonces dicen, puede ser que la palabra Muhammad, cuando lo pusieron en hebreo, por las letras, entonces ya empezaron a, tal vez también un cambio en las letras, también podemos verlo. Pero Muhammad, pero es meud. Ahora agregaron más palabras. ¿Por qué? Ahora Jesús, ¿cómo se pronuncia en inglés? Jesus. ¿No? Es el mismo Jesús. Entonces tú no puedes decir, meod no es Muhammad. Porque el nombre de todos los profetas, cuando se cambia en otro idioma, es el mismo profeta. Jacob, Jacob, ¿no? Yaqub, es el mismo. Que dice, algunos dicen, que no, es que el tema del profeta Muhammad es diferente. No, es como cualquier otro profeta. En cambio, lingüística, se cambia la palabra. Entonces, meod, tú no puedes rechazar. Eso es argumento y conclusión que tomamos en esa parte. No se puede rechazar la posibilidad que esa palabra, yo digo más que posibilidad. Yo tengo certeza, personalmente tengo certeza, pero bueno, para que tomar hablar de forma científica, ¿no? No se puede rechazar la posibilidad que la palabra meod sea la palabra Muhammad. Bueno, terminando esa parte, que entonces meod en 6 casos en la Biblia ha sido utilizado, meod, que siempre dice meod, por meod. Debe ser alguien, debe ser algo. Porque por esto Dios está dando bendición, por esto Dios está multiplicando, por esto Dios está aumentando la bendición, da maldición, por esto está dando. Mira, Génesis 17:2, cuando habla de la bendición del profeta Abraham, dice meod. Otra vez dice la misma palabra cuando está hablando más detalle. En Génesis 17:6, igual la bendición de Abraham. En Génesis 17:20, la bendición de Ismael. Igual dice a través de meod. En Éxodo 1:7, la bendición de los hijos de Israel es a través de meod. En Ezequiel 9:9, la maldición que reciben los hijos de Israel es a través de por meod. Hemos dicho por rechazar a meod. Y al final, la bendición de ciudad Jerusalén es a través de su hermosura, su bendición es a través de meod. Bueno, eso es lo que nosotros hemos concluido. Pero terminando el tema, vamos a... ¿Dónde estamos? Mira, esa palabra meod, los hermanos judíos, ¿qué dicen? Dicen, esto significa por mucho, ya. Nosotros los musulmanes decimos, esto significa Muhammad. Es el nombre del profeta Muhammad. Listo. Allahumma salli ala Muhammad. Ahora viene otra cuestión, que es el tema que nosotros vamos a dar más énfasis hoy. ¿Quiénes son los 12 príncipes? Eso es el tema de hoy. ¿Quiénes son los 12 príncipes? Yo una vez estaba explicando Génesis 17:20, que los 12 príncipes son los 12 imames. Entonces uno en comentario había dejado esto. Mira, ¿usted no te has dado cuenta que en Génesis, capítulo 25, versículo 13, dice, nombra a los hijos de Ismael y dice, ellos son los 12 príncipes?
Vamos a ver. Según los judíos y según los cristianos, ¿quiénes son los 12 príncipes? Si ellos dicen, ¿sí?, que los 12 príncipes son respuesta de los bíblicos. Ellos dicen, los 12 príncipes, según Génesis 25:13, son lo que la Biblia dice. Estos son la generación de Ishmael, hijo de Abraham. Ahí dice descendiente de Ismael. Génesis 25, versículo 13 nombra. El que Agar, la egipcia, sierva de Sara, le dio a luz a Abraham. Habla de Ismael. Y estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrado por el orden de su nacimiento. Después vamos a ver, cada palabra aquí también tenemos cuestiones aquí en las palabras. Por ejemplo, por orden de su nacimiento, vamos a ver después la palabra que Bemuawalidihim en hebreo. Entonces, la explicación no es por orden de nacimiento, va a ser por era de su vida, por el tiempo que vivía. Quiere decir, estamos hablando de generaciones tras generaciones. Esta palabra más de 20 veces ha sido mencionada en la Biblia. Bemuawalidihim quiere decir por orden histórico que vivían. Esto después era esto, después era esto. Bueno. Y entonces nombra. Dice, el primogénito de Ismael, Nebaiot, después Sedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Son nombres raros, ¿no? Y va a fortalecer esa duda en nuestra cabeza. Puede ser que la misma historia de Meod, cambio de los nombres, aquí está pasando. Y eso va a ser más fuerte esa duda cuando vamos a ver que en muchas partes de la Biblia esto pasó. Cuando habla de muchos nombres de personas, como título de nombre de personas, muchas veces va a cambiarlo cuando lo va a poner en hebreo. Más aún en hebreo moderno, que ellos agregaron vocales a los consonantes, que anteriormente los consonantes eran letras en hebreo, solo son consonantes, no tienen vocales. Los vocales después lo han agregado. Eso va a agravar el problema. Y esto es lo que estamos leyendo, es en español. ¿Cuál es origen en hebreo? ¿Y cuál era la palabra en hebreo? Bueno, y Hadar, Haidar, Tema, Getur, Nafis, Sedam. Estos son los hijos de Ismael. Y estos sus nombres. Y la palabra dice hijos. Entonces vamos a ver. ¿Esto significa generación o significa hijos? Eso también lo vamos a ver. Bueno, sus nombres por sus aldeas y por sus campamentos, 12 príncipes según sus tribus. Entonces los hermanos cristianos judíos dicen, ya hemos solucionado el problema con ustedes que decían los 12 príncipes son los 12 imames, ya no son 12 imames, son los hijos de Ismael. Bien claro, vamos a fortalecer la respuesta de ellos. Estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y expiró y murió y fue reunido a su pueblo y habitó desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, según se va hacia Asiria, se estableció allí frente a todos sus parientes. Si usted busca en Google, sionista judío, pongas los 12 hijos de Ismael, entonces también ellos siguiendo lo que la Biblia dice, y no lo que los intérpretes de la Biblia dicen, haciendo lo posible, quitando el texto de su contenido, de su significado, llevándola a donde quieren, a decir que Ismael tenía un supuesto 12 hijos, que solamente la Biblia habla de eso. En texto islámico no está 12 hijos de Ismael. En otro libro de historia no están 12 hijos de... O sea, busca la historia del profeta José. En muchos lados lo vas a encontrar. En el Sagrado Corán, en la Biblia, en la historia, en todo lado. Pero yo te pregunto,
Estamos hablando de 12 príncipes importantes de la historia, pero ni hay nombre de ellos. Entonces, Google, para fortalecer la parte de ellos mismos, porque está a favor de ellos, si tú pones los 12 hijos de Ismael, entonces salen esos 12 nombres, pero después ellos hacen lo posible, mueven todo para decir que estos 12 hijos eran de tiempo de Ismael. Mira el tema cuál es. Ellos insisten que Ismael tuviera 12 hijos, que esos 12 hijos tuvieran 12 tribus, como Jacob tenía 12 hijos. ¿Lo entiendes? El problema es este. ¿Quién, a través de cuál argumento puede demostrarnos que esos 12 hijos corresponden a un supuesto 12 hijos de Ismael? ¿Cómo puedes argumentar que esos 12 hijos que han sido nombrados no son 12 imames? Y ahí nosotros tenemos argumentos claros que presentar. Ya, no se preocupen. Por ahora estamos viendo el argumento de los cristianos y judíos. Bueno, por ejemplo, ahí en un sitio bíblico dice, los 12 hijos de Ismael. Esta es la descendencia de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, la criada egipcia de Sarai. Génesis 25, 12. El Señor dijo que Él haría de Ismael una gran nación. Génesis 21, 18. Y Él, es una interpretación de la Biblia según la versión católica judía también. Él ciertamente cumplió su promesa. ¿Cómo? Ismael tuvo 12 hijos directamente. Ismael probablemente mantuvo este registro que se incorporó más tarde al registro genealógico de Isaac. Pretende la Biblia que Ismael tuvo 12 hijos con los árabes. Pero aquí vamos a tener más dudas. Abraham con Agar no tuvo más hijos, según lo que nosotros hemos presentado. Aunque hemos dicho, los judíos cristianos insisten que ha tenido más. Bueno, la bendición debería aparecer en Ismael y en sus hijos. Eso ellos insisten. Ismael probablemente mantuvo este registro que se incorporó más tarde al registro genealógico de Isaac, los 12 hermanos casi seguro que intercambiaron información en el momento del funeral de su padre. Entonces dice, ¿cómo? ¿De dónde sabemos los nombres? Esta es otra cuestión. Dice, la Biblia, la última vez que habla de Ismael, habla de funeral de Abraham. Entonces dice, Ismael llegó donde Isaac, hablando con Isaac, mira, Isaac, yo tengo hijos, yo tengo esto. Y ahí se informaron de sus hijos. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, comenzando por el primogénito. Nebaiot, Sedar, Adbel, Mibsan, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis, Sedema. Hermanos, estos nombres no son hebreos. Entonces, ¿de dónde son? ¿Y cómo son? ¿Cómo deberían ser? Es una pregunta importante. Quiere decir, hay que ver orígenes de esos nombres. Cuando lo hicieron hebreo, ¿cómo se cambió? Para entender si esos hijos existían, primero debemos entender los nombres reales de estos hombres. Si el hijo que aquí lo nombra, como por ejemplo, Hadar, ¿era Hadar o era Haidar? Ahí, téngalo bien claro, hermano. El nombre no es esto. Debemos buscar nombres originales para después ir a buscar si existía esa persona en la historia o no. Si existía, ¿quién era? Eso es la pregunta. Bueno, los nombres de los hijos de Ismael se enumeran en el orden de su nacimiento. Otra vez insiste que nacimiento, nosotros decimos de era. Y eso es lo que nosotros vamos a discutirlo. Nebaiot, el primogénito de Ismael, Nebaiot, Nebi Bi Oyot, se llaman hoy los Nabateos. Nebaiot fue el primero de los 12 hijos de Ismael, Génesis 25, 13, 28, 9, y en el libro de Primero de Crónicas 1, 29, en Isaías 67. Ellos eran una rama de los edomitas, fueron los nabateos que
se asentaron y construyeron la ciudad de Bosra, que desempeñará un papel significativo según Isaías 63, cuando el Mesías regrese. A continuación también nacieron Cedar, Salmo 125, Isaías 21 de 16 a 17, también Isaías 42, 11, Isaías 60, versículo 7, Jeremías capítulo 49 de 28 a 33, Ezequiel de capítulo 27, versículo 21, Abdel. ¿Por qué Cedar está tan nombrado? ¿Por qué? Qidar en árabe. Y de ahí vamos a ver que eso es tatarabuelo del profeta del Islam. Por eso en muchos capítulos de la Biblia ha sido mencionado Abdel Mibsam, que está en el libro primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 25, Misma, el libro primero de Crónicas, capítulo 4, versículo 25, Duma, en el libro Isaías 21, 11, Masa, Hadar, prácticamente nada, Tema, es un lugar también, en Arabia, el libro de Job, capítulo 6, versículo 19, Isaías 21, 14, Jeremías 25, 23, Getur, en Crónicas primero, capítulo 5, versículo 19, Nafis, en el libro primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 19, y Sedema, capítulo 25, versículo 13 a 15. A pesar de que Ismael no era el hijo, mira, a pesar que Ismael no era el hijo, ellos insisten, mira, primogénito. ¿Lo ves? ¿Dónde estamos? De la promesa, ellos dicen, a pesar que Ismael no era el hijo de promesa, Adonai, Dios, fue fiel a su palabra cuando dijo, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa en cantidad. Él será el padre de 12 príncipes. ¿Qué importancia tiene 12 príncipes desconocidos? Entonces, ¿ellos quiénes son? Eso es la pregunta. Vamos a ver estos 12 príncipes conocidos. ¿Quiénes son? Eso es lo importante. Haré de él una nación muy grande. Estos fueron los hijos de Ismael. Otra vez insiste que Ismael debería tener 12 hijos, que esos son 12 hijos, punto. Y estos los nombres de los 12 jefes de tribus según sus propios territorios y campamentos, 25-16. Así que no solo estaban allí 12 hijos y 12 tribus de los descendientes de Isaac por medio de Jacob, sino que también hubo 12 hijos y 12 tribus de los hijos de Ismael. Pero el tema sigue siendo ambiguo, que los 12 príncipes que en Génesis habla, según la visión cristiana y católica, ¿quiénes son? ¿Sí? En Génesis 25:13 lo vamos a discutir, el tema donde habla. Ellos dicen, nombre de ellos según el nacimiento, la palabra es Bitawalludatum, Bitawaldutam. ¿Eso qué significa? Ellos todos lo tradujeron por su nacimiento. Pero vamos a ver esa palabra en la Biblia, ¿qué significa? Por orden, es decir, de generaciones, por era de su vida o por nacimiento. Vamos a ver la Biblia qué dice. Y ahí vamos a entender, ¿acaso estos? Después vamos a estudiar estos nombres. Tal vez no vamos a llegar a todos los nombres, porque la verdad es muy difícil buscar origen de un nombre y después ir a buscarlo cómo coincide con un nombre de uno de los 12 imames. Eso es difícil, pero vamos a hacer el intento a ver a cuáles de los nombres de los imames coinciden estos. Pero los argumentos que nosotros podemos presentar, los 12 príncipes de Génesis, ¿acaso son estos que ellos
supuestamente creen que Ismael tenía hijos directos o son hijos indirectos de Ismael. Hemos puesto una fuente que nos sale. Aquí aparece el primer argumento para terminar y dejarlo para mañana. Primer argumento es, en ningún libro histórico no ha hablado de príncipes, hijos de Ismael. Quiere decir, ni rey ni profeta. Ni tenían autoridad religiosa importante, ni siendo un profeta de tanta importancia. Hablando de 12 hijos, mira hermanos. 12 hijos, o que sean reyes o sean autoridades importantes. ¿Me entienden? Entonces, si ellos existirían así, tal como ellos pretenden que esos 12 eran hijos directos de Ismael, si Ismael tenía 12 hijos directos, que cada uno era un príncipe en su tiempo, una autoridad religiosa, un profeta con milagros, o un rey con autoridad, todo lo que sea, de parte de Dios, como Salomón, como David, todo el mundo habla de profeta Salomón, todo el mundo. Dicen, existía un profeta Salomón que era bendito, era profeta David que era bendito, todo el mundo lo sabe. Si existiría alguien igual, que era príncipe de parte de Dios, debería tener algo que quedaría en la historia. Pero lamentablemente, lo que vaya a estudiar no va a encontrar nada de rastro de estos 12 hijos, así como el grupo de 12 hijos. Entonces, nosotros en primera parte podemos concluir históricamente que no existían 12 hijos de Ismael. Ismael tenía hijos, pero esto de tener 12 hijos con tanta bendición no existía. Entonces, si no eran hijos directos, debemos ir a buscar esa promesa de Dios en los hijos indirectos, quiere decir en la generación de Ismael. Y cuando lo vamos a estudiar, llegamos a los 12 imames. Eso inshallah mañana vamos a ver. Han hecho muchos estudios y últimamente un artículo que hicieron. Vamos a ver, nombre de unos 4 o 5 imames coincide con estas palabras. Pero es difícil buscar orígenes de esas palabras y cómo coincidirlo con nombres de los imames, pero sí existe. Entonces la respuesta que nosotros tenemos, mira, cuando tú dices los 12 imames son los 12 príncipes de Ismael, ellos te replican, pero los 12 príncipes de Ismael son los 12 hijos nombrados en la Biblia en Génesis 25:13. La respuesta es, estos hijos no son hijos directos, ni la Biblia pretende que son hijos directos. Porque la palabra betawalludatihim no es por nacimiento, sino por la generación tras generación de ellos. Es decir, ellos hicieron un cambio en la traducción. Es decir, los sabios cristianos y judíos durante la historia aprendieron cómo responder a cuestiones de los musulmanes. Bien claro, ¿no? Inshallah mañana lo vamos a continuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. بعدد ما أحاط به